Molt bona tarda, companys i companyes i públic que ens acompanya. Benvinguts a l'acte d'aquesta tarda. No podem començar l'acte sense fer esmena i fer arribar una forta abraçada als nostres presos i preses polítiques, als nostres exiliats i una abraçada molt més especial a les nostres estimades Dolors Bassa, Carme Forcadell i donar la benvinguda a la Meritxell Serret. Aquesta tarda tenim una xerrada sobre feminismes gitanos, en el que tenim el plaer d'estar acompanyades per la meva cosina, la meva prima, Pastora Filigrana. És un plaer compartit amb totes les companyes. Em fa molta il·lusió començar a trencar els estereotips sobre les dones gitanes, poder compartir el nostre punt de vista sobre el feminisme. La proposta del cicle feminista del 8M d'Esquerra Republicana està pensada perquè totes les veus de les dones estiguin representades, totes. I aquí estem, les dones gitanes. Per primera vegada tractarem el tema de feminisme gitano des de la meva ciutat, Sabadell. La nostra convidada i companya, Pastora, és de Sevilla i passarem a fer la presentació y el seguiment de l'acte en castellà. Nuevamente, bienvenida, Pastora. Gracias por acompañarnos esta tarde. Haremos una breve descripción de presentación de Pastora porque no queremos perder tampoco el tiempo y tenemos muchísimo interés en poder escucharte. Pastora es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla en el 2004. En la actualidad, abogada del ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, especialista en Derecho Laboral y Sindical, experta en Derecho de Extranjería, máster de Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo por la Universidad de Pablo Olavide en Sevilla en el 2010, experta en Dirección de Empresas de Economía Social por la Escuela de Economía Social de Andalucía y cooperatista desde el 2011. Y he de añadir que es una mujer valiente, activista y autora de un libro con el título El pueblo gitano contra el sistema mundo, reflexiones desde una militancia feminista y anticapitalista. Bienvenida, Pastora, nuevamente, y agradecerte el compromiso que estás teniendo con nosotras para poder llevar a cabo esta tarde la charla. Bienvenida. Buenas tardes a todos y a totes. Y perdón por no poder hablar más tiempo en catalán, pero soy nacida y he vivido en Sevilla. Todavía no he tenido que emigrar, todavía, porque esta crisis económica no sabemos a dónde nos llevará a cada una de nosotras, pero no parlo el catalán. Lo entiendo cuando ya estoy un rato hablando y en el debate cada vez lo entiendo mejor, porque he tenido la suerte de participar en muchos espacios de debate y de pensamiento crítico en Cataluña y en la Cataluña profunda también, no solo en Barcelona. Y si alguien después en el turno de palabra quiere expresarse con hablar en catalán, lo que yo no pueda entender, seguro que mi prima Poppy o alguna de las compañeras tiene el gusto de traducirme, pero sé que en el debate, a la hora de expresar ideas, sentimientos y pensamientos, pues que cada una se exprese en la lengua que mejor se sienta, y por mi parte no hay problema, aunque yo esta presentación pues la haré en andaluz. Haré un andaluz lento para que no haya problema y todo el mundo me entienda, pero la haré en andaluz, que es la lengua que yo hablo. Pues muy contenta de verdad de estar aquí con vosotras. Vamos a estar encantados de que nos acompañes, de que la hagas en ese andaluz y que es todo un honor para todos. Vamos a empezar un poquito ya en la materia y la charla de Pastora un poco hemos pensado que sería un poco más dinámica si la vamos desarrollando basándonos en 3 preguntas. Y así que vamos a empezar por la primera pregunta. ¿Por qué tenemos que hablar de feminismo gitano? Bueno, la verdad que esta pregunta nada más enunciada da para una tesis doctoral o una tesis de práctica política bastante amplia, ¿no? Yo escribí ese libro que decías en la presentación, que es El pueblo gitano contra el sistema mundo, donde intentaba
Bueno, pues varios objetivos, ¿no? Intentaba hablar primero de la historia del pueblo gitano, porque creo que para entender el hoy y la situación de exclusión social o de dificultad vital en general que vive una parte importante del pueblo gitano hoy, hay que entender la historia, ¿no? Y hay que entender cómo se construye esa historia, cómo se ha creado la categoría de gitano y gitana, cómo se han ido constituyendo esos estereotipos a lo largo de la historia, ¿no? Y muchos estereotipos que la población mayoritaria tiene asociado con los gitanos o con los gitanos y las gitanas, sobre todo el parasitismo social, la vagancia, la resistencia a la integración, ¿no? El primitivismo, el subdesarrollo, tienen que ver mucho con la construcción tanto del sistema económico imperante hoy, como se ha construido hasta hoy, el capitalismo o hoy el neoliberalismo, como con la construcción de Estado español, entendiendo la nación como blanca, católica y sin ninguna alternativa cultural, lingüística o cualquier otra forma de vivir o sentir que no fuera esa idea hegemónica sobre lo que se construye el español, ¿no? Entonces, para entender el hoy, creo que hay que entender el ayer, sobre todo más que para entender por un propio placer de conocer, sino para actuar y cambiar las realidades injustas que nos encontramos hoy, hay que entender el ayer y toda esa historia de cómo se ha construido, ¿no? En ese libro hablo de todas estas cosas. Hay un importante capítulo donde hablo, bueno, de qué es esto del feminismo gitano, que es la pregunta que me lanzáis. ¿Qué es esto? Si se puede hablar de un feminismo gitano o no. Primero os adelanto, aunque después podamos entrar en las siguientes preguntas, en debates más profundos, que lo que yo intenté poner de manifiesto en ese libro era que a los gitanos y a las gitanas se les había perseguido principalmente por dos cuestiones. Uno, porque no se sometieron al orden económico que se les imponía y sobre todo al lugar que le tocaba en la pirámide de la jerarquía económica. Los gitanos y las gitanas, como personas racializadas y pobres, se le destinaba un destino económico donde era trabajar en la tierra de jornalero o jornalera a cambio de un salario, los trabajos más duros como de remero en los barcos de la corona o en las minas de Almadén, ¿no? Como toda esa parte de la población pobre y racializada que hoy en día podríamos ver en las personas migrantes, que le toca ocupar esos lugares, esos sectores laborales más precarios y con menor reconocimiento. Eso era lo que le tocaba. La historia del pueblo gitano es una historia de resistencia a tener que aceptar ese lugar o ese destino que le imponía el orden económico, ¿no? Y todas sus estrategias culturales para poder mantener una economía alternativa, una autogestión de sus vidas, un modelo diferente de organizar su vida día a día. La segunda cuestión por la que se ha perseguido históricamente el pueblo gitano, que han sido 500 años de ley represiva donde se perseguía no lo que hacían los gitanos, sino el hecho mismo de ser una persona gitana y vivir acorde a una forma cultural. La otro motivo era este, ¿no? El que no se adaptaban a ese patrón blanco, católico, sobre lo que se iba a construir posteriormente o se estaba construyendo la idea de nación española o de sujeto nacional, ¿no? Como no cumplían esta expectativa, pues durante 500 años fueron intentados domar, ¿no? O meter en el redil de lo que debían ser, cómo debían pensar y actuar, y si no se conseguía, pues se le castigaba con toda esta persecución que, si después tengo oportunidad de hablar, ha sido una persecución a sangre y fuego, literalmente, con trabajo forzoso, tortura, genocidio y prisión general incluso para todos los gitanos y las gitanas de este país, solo por el hecho de serlo, ¿no? Entonces, cuando yo me pongo sobre la mesa estas cuestiones, sé que me enfrento a una idea en un sustrato muy profundo de la subjetividad imperante, donde el gitano o la gitana es responsable de su propio malestar o de la propia forma, de las formas en las que vive la precariedad, la exclusión o el sufrimiento vital, donde vive una parte importante del pueblo gitano. La responsabilidad recae en los propios gitanos y gitanas por su especial idiosincrasia, ¿no? Por cómo son. Claro, esto lo que intentaba yo en ese libro era desmontar cada uno de estos estereotipos y ver qué hay detrás, qué voluntad política ha habido detrás de construirlo. Uno de los estereotipos más importantes es el de que son primitivos, subdesarrollados o machistas, ¿no? Y esto es un debatazo cuando alguien se pone a hablar de estas cuestiones, ¿no? Pero que hoy podemos hablar. Entonces, cuando una parte de las mujeres gitanas o empieza a haber voces gitanas que se reivindican como feministas y más allá de reivindicarse como feministas, se reivindican
como feministas gitanas, o sea, como un feminismo diferente, un feminismo otro, tenemos que empezar a abordar este debate de si existe o no un feminismo gitano. Yo cuando escribí ese libro, hay un capítulo concreto que habla de esto, yo lo dejé abierto, no hay Poppy, una respuesta unívoca, ¿no? en esa pregunta. ¿Es necesario o no es necesario un feminismo gitano? ¿Por qué o no tenemos que hablar de un feminismo gitano? Lo que yo planteaba ahí, que sí que es necesario que las mujeres gitanas hablen desde su propia realidad de mujer en un mundo patriarcal, y después ir entrando en más materia de qué significa esto de un mundo patriarcal y cómo se ordena la economía y se reparte la riqueza y el trabajo con un criterio patriarcal en el mundo entero. ¿Por qué las mujeres gitanas en un mundo patriarcal tenían que enunciar sus problemas y las soluciones a sus problemas y la forma de lucha para conseguir esas soluciones desde su propia realidad de ser mujer, pero también ser gitana, que supone tener un estigma en una sociedad donde existe un antigitanismo institucional, ¿no? Donde el antigitanismo no es solo un capricho de gente que le gustan más o menos los gitanos, no es una cuestión de una decisión individual de cada ciudadano de si le gustan más o menos, sino que existen toda una serie de decisiones administrativas, políticas, culturales, económicas, que siguen a día de hoy poniéndose lo más difícil a los gitanos y a las gitanas, ¿no? ¿Es posible enunciar una reivindicación como mujer gitana situada en ese lugar? Y si se enuncian, ¿qué soluciones se pretenden desde ahí y qué vías de solución se pretenden, ¿no? Ese feminismo gitano, si existe o no, lo van a decir las mujeres gitanas, con sus propias prácticas políticas y con unos discursos situados desde sus propias miradas. Cada vez, afortunadamente, hay más mujeres gitanas que se enuncian feministas. Podrían no enunciarse feministas también, pero si tuvieran una práctica que abogara por la igualdad o contra el patriarcado, para mí también sería feminista. Quizás la imposición de llamarse o no feminista no sería del todo el criterio para decir si estamos hablando de feminismo gitano o no, sino de verdad si hay unas prácticas de liberación de una realidad. Y sobre todo unos métodos de lucha o una disidencia construida no a la semejanza de lo que la disidencia o la izquierda mayoritaria pretende, sino de sus propias formas de tradición vital de enfrentar el mundo, ¿no? Que lo que yo hablo un poco en ese libro, y que tiene que ver con esto, es que los gitanos y las gitanas a lo largo de la historia se han escapado de un mandato económico y político y cultural y se han escapado gracias a poner en práctica determinadas estrategias culturales, sobre todo el mantener economías colaborativas y cooperativas, espacios de grupos amplios, apoyo mutuo, autogestión de sus propias vidas, determinadas herramientas que quizás en este feminismo gitano que se empieza a anunciar y empieza a construirse, tendrían que mirar hacia esas prácticas y no tanto mimetizar otras prácticas quizás de un feminismo más hegemónico, ¿no? Voy callándome y sigo el debate porque hay mucho que hablar todavía. Muchísimas gracias, Pastora. Compartiendo contigo la mayoría de todo el argumentario que nos has dado, pues sí que me gustaría poder resaltar un poco que compartiendo al 100% esa historia, que si vamos hacia un feminismo gitano es algo que tienen que decidir las mujeres gitanas y que tiene que ser la voz de las mujeres gitanas quien lleve a cabo este proceso. Y lo que sí que a mí personalmente me parece curioso es que si ya nos planteamos y nos estamos reflexionando si existe un feminismo gitano, eso ya es feminismo. En sí, para mí, eso ya es feminismo. Sí, sí, sobre todo porque es plantear el problema desde una posición situada en el mundo, desde ocupar un lugar en esa jerarquía que el capitalismo, el patriarcado y el racismo y la colonialidad hace de los cuerpos, ¿no? Y es situarte y enunciar el problema desde ahí, no como un problema genérico, que el problema del patriarcado es un problema genérico sin duda, pero dentro de esa problemática situarse en un lugar determinado. Entonces, esa forma de enunciar ya el problema empieza a diferenciarse de un discurso más homogenizador, ¿no? Que podría ser eso que hablamos del feminismo hegemónico. Perfecto, Pastora, gracias. Vamos a por la siguiente. Cuando hablamos de antigitanismo, la múltiple discriminación que padecen las mujeres gitanas, ¿cómo nos afecta, Pastora? ¿Cómo se puede intervenir para mejorar la situación de discriminación que viven las mujeres gitanas? Claro, lo que pasa es que para contestar eso
me vaya a permitir al menos 1 minuto 30 segundos, va a hacer un pequeño marco teórico de cómo funciona o cómo es mi percepción de cómo está ordenado el mundo, como ya anunciaba antes, de esto de cómo se reparte la riqueza y el trabajo y por tanto los derechos y el precio de la vida en el mundo entero, ¿no? Cuando hablamos de que el sistema capitalista, bueno, el sistema capitalista, la actualidad, el neoliberalismo económico, funciona por un despojo sistemático de riqueza de 2/3 de la humanidad hacia otra primera, ¿no? Hay una riqueza acumulada cada vez en menos manos y un despojo sistemático de bienes, riqueza a la mayor parte de la población mundial. La mayor parte del mundo, de las personas de este mundo, para conseguir los bienes básicos para vivir, la comida, el techo, la medicina, la cultura, la educación, necesita comprarlo en el mercado, ¿no? Así vivimos. Vivimos pagando una vivienda, vivimos comprando la comida. Para comprar y pagar la comida necesitamos una renta, un dinero. La inmensa mayoría de la población mundial, para conseguir esa renta, ese dinero, tiene que trabajar. Tiene que vender su fuerza de trabajo y trabajar a cambio de un salario. Esto está bien, lo que pasa es que hay determinados problemas donde no hay trabajos para todos, no hay salarios y rentas garantizadas para todos y por tanto no todo el mundo tiene derecho a acceder a los bienes básicos para sostener su vida dignamente, ¿no? Este es el reparto injusto del que hablamos las personas que nos posicionamos frente a estas reglas del juego económico que es el capitalismo o hoy en día el neoliberalismo. Pero este reparto injusto tiene una perversión aún más allá. Y es que esta injusticia que se comete a la hora de repartir la renta, la riqueza y el trabajo va a depender del cuerpo y del territorio que se habita, ¿no? ¿Qué significa eso? Y ahí es cuando empezamos a hablar de patriarcado, de racismo, de colonialidad. Significa que la fuerza de trabajo, el trabajo y por tanto al fin y al cabo la vida de una mujer vale menos que la de un hombre y se paga más barato. Que una persona no blanca su fuerza de trabajo vale más barata en el mercado, por tanto también su vida. O las personas que no habitan Occidente, que no han nacido en Occidente y trabajan aquí, que viven en el sur global o el tercer mundo, como queramos llamarlo, yo le llamo el sur global, su vida y su fuerza de trabajo vale menos. Este es el orden económico, esto a grandes rasgos, así en un coloquio, podemos decir que es como se gestiona el mundo, cómo se reparte la riqueza en el mundo. No es casual que la gente más pobre de este mundo no habite Occidente, no es casual que haya una brecha de pobreza y una brecha salarial entre las mujeres y los hombres, y no es casual que las personas inmigrantes o las personas racializadas ocupen siempre los peores trabajos. Yo, por ejemplo, soy abogada sindicalista, trabajo en el campo, trabajo mucho con los trabajadores agrarios, con la agricultura, aquí en Huelva. Allí, bueno, tengo mucho contacto con la gente de Lleida, de la fruta dulce en Lleida, que seguro que os suena y conocéis. No es casual que esos trabajos más duros, peor pagados, peor remunerados y peor reconocidos, a día de hoy los sigan ocupando la gente que se aleja más de ese patrón de lo blanco occidental, ¿no? Si vamos a Lleida, por decir un territorio cercano a la gente que me está escuchando, veremos que es la población subsahariana principalmente quien se ocupa de ese trabajo. Antes la población subsahariana eran las mujeres de Lleida, ¿eh? Después pues siempre va quedando la gente que tiene menor capacidad de elección, ¿no? De elegir algo mejor, ¿no? Así es como funciona el mundo, así es como funciona el capitalismo y esto de capitalismo, patriarcado, colonialidad y racismo, que suena mucho y muy académico, tiene una traducción práctica concreta. Las mujeres gitanas pues están muy abajo en esa pirámide de reparto de la dignidad, o de reparto de la riqueza, o de reparto del salario, o de reparto del trabajo, como queramos llamarlo, dependiendo de la perspectiva filosófica desde que la miremos. Las mujeres gitanas son mujeres y además no son mujeres blancas, si bien viven en Occidente, las que viven en Occidente, porque también hay mujeres gitanas que viven en la periferia o en países periféricos, pero si nos centramos aquí y ahora en el Estado español, las mujeres gitanas siguen ocupando de esa pirámide, están un paso más abajo, más lejos de ese acceso a la vida digna, porque se alejan de ese ideal que sería la cúspide, ¿no? Que es ese varón blanco occidental que habita el Occidente, ¿no? Y ahí le podemos añadir muchas más cosas, que sea sano, heterosexual, muchas más cosas, ¿no? Hay un ideal, estoy hablando de ideales, no de personas concretas. Todo lo que se aleja de ese ideal lo va teniendo más difícil en su día a día. Las mujeres gitanas están en un escalón más abajo. Así creo que es como le afecta, esta pregunta que me lanzabais, cómo le afecta a las mujeres gitanas esta situación. Entonces, la discriminación que vemos en las mujeres gitanas hay que leerla así.
¿Cómo se traduce? Bueno, pues una dificultad en el acceso al empleo, y ahí están los números, con una dificultad en el acceso a la vivienda, con una población de mujeres gitanas, una población penitenciaria formada por mujeres gitanas alarmante en este país a día de hoy. Aunque no hay estudios actuales, sí sabemos, los últimos estudios que se hicieron sobre esto, de que la población, que hace casi 20 años que se hicieron, fue en el 2001 o así, ahora no están actualizados, pero los datos eran muy alarmantes y creemos que nada ha cambiado desde entonces. La población penitenciaria femenina gitana sigue siendo de unos datos alarmantes. Si en la sociedad mayoritaria, en la calle, de cada 100 mujeres una es gitana, en las cárceles de cada 100 mujeres 25 son gitanas, ¿no? Así es como afecta a cada día. Cuando tú me preguntas que cómo se puede intervenir para mejorar esta situación de discriminación, bueno, hay muchas recetas y afortunadamente el movimiento asociativo gitano tiene sobre la mesa soluciones concretas, ¿no?, de cómo se interviene en la vivienda, en la segregación escolar de los menores gitanos, del mercado laboral. Hay leyes, ahora se está tramitando una ley contra la discriminación, una ley específica que tendrá un apartado de antigitanismo. En Cataluña, afortunadamente, también hay una iniciativa legislativa sobre cómo se trata el antigitanismo y la discriminación, cómo se fomenta la inserción. Todas estas medidas yo creo que conseguirles son válidas, pero desde luego yo, como soy una radical de raíz, ¿no?, de ya los problemas de raíz, creo que mientras no subvirtamos esa pirámide y este mundo nos siga repartiendo su riqueza, su dignidad y sus derechos en base a los cuerpos, a la cultura, el territorio que habita una persona, posiblemente la solución de las mujeres gitanas no va a llegar automáticamente, sino hay una solución más de raíz, ¿no?, o más global. Aún así, esta carta de medidas que están propuestas por las asociaciones gitanas, o esa ley que se está tramitando en Cataluña, que ojalá tenga su reflejo también en el Estado español, hay que conseguirla, ¿no?, porque será un paso más allá. No sé, Poppy, si te he contestado aproximadamente. Perfectamente, Pastora. Gracias. Una pregunta que va fuera del guión, pero entrando un poco en el terreno en el que tú estabas haciéndote tu esquema, ¿qué nos pesaría más a las mujeres gitanas? ¿El patriarcado que nos sigue pisando y asfixiando o la discriminación que padecemos? Uy, qué pregunta más difícil y cuánta tinta corría en torno a esta pregunta, ¿no? Esto de cuáles son las olimpiadas de las opresiones, ¿no?, que alguna teórica feminista la ha llamado así, que oprime más, ¿no? La verdad es que creo que es que no se puede dividir. O sea, es algo alguna de esto hay un montón escrito y alguna teórica feminista lo ha dicho como caminos que confluyen o como si mezcláramos pintura roja y pintura azul, ¿no? O sea, no es divisible cuánto me está oprimiendo más por la vía de ser mujer o por la vía de ser gitana. Es que ser mujer gitana en sí mismo, por este orden económico, socioeconómico que acabo de perfilar, es una discriminación específica en sí. Cuando se entrecruza esa tinta azul y esa tinta roja, ¿cómo dividimos cuánto de rojo, cuánto de azul cuando ya hay ahí un charco morado, ¿no? cuando ya está todo mezclado. Yo no sé si sería posible. Lo que sé es que aunque consiguiéramos una liberación patriarcal, imagínate que el día de mañana la fuerza de trabajo y la vida de las mujeres en el mundo entero valieran lo mismo, en el mundo entero, ¿eh? Estamos hablando de las maquilas en el sudeste asiático, en México, el trabajo en las minas del Congo, cuando ya las mujeres en el mundo entero, su trabajo y su vida valieran lo mismo, mientras siguiera existiendo otra jerarquía que fuera el racismo, no podríamos salir de esto. Y posiblemente a la inversa tampoco, ¿eh? O sea, que cuando los gitanos ya no fueran una categoría subalterna, o cuando lo no blanco ya no fuera, o lo no payo no fuera una categoría subalterna, mientras existiera esa división entre hombres y mujeres y esa brecha salarial y esa diferencia, tampoco. Entonces, creo que hacer esa división es más teórica que vivencial y vital. En la vida de las mujeres se parece más a esos dos caminos que confluyen o a esas dos tintas, ¿no?, que se mezclan. No sé si... Perfecto, gracias. Te he puesto en un poco de compromiso, pero perdóname. Vale, pues siguiendo un poco la influencia de lo que estamos hablando esta tarde, desde tu punto de vista, ¿cómo se puede incorporar al feminismo
general la intersección, ¿no? ¿Cuándo se va a poder empezar o cómo poder empezar a hablar de la diversidad del feminismo? ¿Dónde están los otros feminismos? ¿Dónde están las otras mujeres que no son blancas y de Occidente? Claro, este es un debate muy difícil, ¿eh? O sea, no voy a dar una respuesta que resuelva el debate, pero al menos voy a lanzar algunas preguntas que nos pongan en estado de duda. Cuando yo escribí ahí en el libro sobre que era muy atrevido, hablar un libro sobre gitanos y hablar de feminismo era muy atrevido y sabía a lo que me estaba enfrentando en ese imaginario colectivo donde los gitanos son machistas, ¿no? Y una gitana hablando de feminismo, ¿qué está hablando? Primero educa a tu padre y a tus hermanos y después te pones a hablar de feminismo, ¿no? Arregla primero el problema en tu casa, que ya después hablaremos de lo demás, ¿no? Claro, ahí es donde las feministas gitanas pues suelen decir, mire, el problema es en mi casa, pero el problema normalmente es un orden más mayor, ¿no? Como el que me estás preguntando tú, ¿no? Es un orden racial y económico y patriarcal a escala mundial. Y posiblemente por más que yo arregle mi casa, esto no va a cambiar mientras no cambien determinadas reglas generales. Yo en ese libro no decía que el feminismo gitano existía, sino que el feminismo gitano era emergente y que cada vez había más mujeres gitanas que se reivindicaban feministas y se posicionaran ahí. De existir un feminismo gitano, yo decía que se tenían que colocarse en esa parte donde han estado los feminismos decoloniales, los feminismos otros, los feminismos culturales, subalternos, feminismos del tercer mundo, bueno, muchos nombres que se le dan en la teoría y a cada una que escoja el que quiera, pero son los feminismos, bueno, pues que las prácticas políticas y el discurso político, son las dos cosas, la práctica y el discurso, para decir que existe un feminismo en sí, ¿no? Que han hecho pues las mujeres afrodescendientes, las mujeres indígenas, las mujeres migrantes, las mujeres chicanas en Estados Unidos, ¿no? Ese feminismo otro que complementa, porque más que se enfrenta a un feminismo hegemónico, lo que hace es complementar y desviar las miradas hacia otras realidades, también patriarcales, pero atravesadas de otras opresiones que tienen que ver con el territorio, la cultura o la raza, ¿no? De existir un feminismo gitano tendríamos que situarlo ahí. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de esto, como decía antes, es muy complicado, porque cuando llamamos a que se nos entienda, a que se entienda esta posición desde una mirada situada, es muy complicado porque el imaginario antigitano, el subconsciente colectivo es muy, muy profundo. Desde chiquititas nos dicen, bueno, peínate que pareces una gitana, ¿no? A los payos le dicen, peínate que pareces una gitana, ponte un pantalón mejor que así pareces un gitano. Esto no son cosas baladí, sino que el gitano está construido, los gitanos está construido como la otredad de lo que no debe ser. Si haces bien las cosas en tu vida, si te portas bien, te levantas temprano, te vistes de limpio, te duchas y tienes un trabajo, no serás un gitano, ¿no? Y no vivirás en el gueto y no vivirás como un gitano, ¿no? O sea, el gitano se construye como la otredad y el ejemplo de lo que no hay que ser para mostrar un ideal de vida al que seguir. Claro, esto es muy difícil cuando uno empieza a hablar de antigitanismo porque estamos apelando a que se deconstruya un inconsciente colectivo muy profundo. Lo que yo intentaba hablar de estos temas, sabiendo de lo que me enfrento, era decir, bueno, ¿cómo es posible, ¿no?, que precisamente esa jerarquía que antes dibujaba, que hace el capitalismo o el sistema mundo, de situar a determinadas categorías de personas en una escala más baja, donde se le dificulta el acceso a los bienes básicos para la vida, lo tienen más difícil? ¿Cómo es posible que la disidencia política, la izquierda blanca, la disidencia, el pensamiento crítico o el feminismo, lo que nos queramos situar, termina señalando, o sea, combate el capitalismo, no está de acuerdo con el sistema capitalista, sin embargo no cuestiona esa jerarquía de vida o de humanidades sobre las que se basa el capitalismo? Yo lanzaba la pregunta de ¿por qué a día de hoy, por lo menos ponernos en estado de duda, no espero resolver el debate, solo sembrar la duda, ¿por qué a día de hoy los musulmanes, los gitanos, los sures y los pobres nos siguen pareciendo más machistas, más primitivos y más subdesarrollados? Casualmente la misma gente que el orden capitalista sitúa en esa escala de mayor dificultad para el acceso a la vida digna. Casualmente, la misma gente que el sistema capitalista nos dice que sufre lo que sufre por cómo son, incluso la disidencia o el feminismo sigue considerando que es que son como son, ¿no? Y no cuestiona que quizás esto detrás de esto puede ser en gran parte un invento o puede ser una construcción de un discurso con mucho interés por parte de quien se beneficia económicamente cada día de esto, de que nos parezcan verdaderamente esa gente peor y merecedoras de su pobreza, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué interés hay de que nos parezcan los inmigrantes
peores, porque es que no saben votar bien en sus países de origen, porque es que no hacen bien, son perezosos, vagos en sus países de origen y al final tienen que emigrar y son gente que merece, que no están al mismo nivel de humanidad o de merecimiento, ¿no? Con los gitanos y las gitanas pasa igual. Cuando se aborda este problema, ¿cómo puede ser esto? Máxime, cuando toda esta jerarquía racista y patriarcal, a quien más beneficia es al occidente blanco. El patriarcado a escala mundial, entendiéndolo como un dispositivo de ordenación de la riqueza, es decir, que sirve para abaratar determinados cuerpos o determinada fuerza de trabajo dependiendo del cuerpo, sobre todo del de las mujeres, por eso no es casual que en la jornalera en Huelva marroquíes se exija que sean mujeres, literalmente, vienen 15.000 mujeres a Huelva cada año a recoger fresas y la patronal exige que sean mujeres con hijos a cargo en su país de origen, un requisito para ser contratadas, casadas o divorciadas. Un mundo que se beneficia, que este orden machista de la riqueza y del trabajo beneficia especialmente al occidente blanco, ¿cómo es posible que la cultura occidental y blanca se perciba a sí misma como la menos machista, cuando es la más la mayor beneficiaria de un orden patriarcal económico del mundo, ¿no? Esto cuanto menos es una paradoja, no traigo la respuesta, lanzo la pregunta de que si a alguien le beneficia sobre todo que las minas de litio en el Congo se exploten con mano de obra semiesclava de mujeres para que en estos móviles o en este portátil del que hablamos tengamos el litio, somos nosotros, el occidente blanco, ¿cómo es posible que a su vez nos consideremos los que más hemos deconstruido la desigualdad de género o los aladís de la igualdad del género, ¿no? Esa mirada, por lo menos hay que ponerla en duda. Y cuando miramos a la comunidad gitana hay que conocer su historia y hay que ver que detrás, qué intereses económicos han hecho que se quiera construir la idea del primitivismo, el subdesarrollo del pueblo gitano, ¿no? ¿Qué ha habido detrás de esto? ¿Cuánto hay de verdad, cuánto hay de mentira? La realidad hay que ver lo que hay, pero por lo menos hay que conocer lo que hay detrás y ponerse en estado de duda, que es lo que yo he intentado. Comparto contigo, Pastora, todo el desarrollo lo que vas diciendo, porque también así para mí como mujer gitana, ¿no? Que es un poco que la historia del pueblo gitano es la historia nunca contada, que jamás sale de una manera real ni constructiva en datos, ni en nada, en ninguna referencia. Y luchar con ese, que a veces mucha gente con la que podemos hablar piensa que es como un poco la captura del imaginario de algo de la población gitana, cuando todo lo que ha aportado la población gitana a la historia, a la lengua, a la música, etcétera, etcétera, siempre se ve como degradado, ¿no? Como que algo que se degenera, que no es limpio, ¿no? Y un poco también la sensación que nos queda. Yo quiero añadir una cosa más, Poppy, porque al hilo de lo que estás diciendo y también con esto, porque creo que va a ser un ejemplo muy clarito para las personas que están teniendo la deferencia de escuchar esta conversación. El estereotipo de la mujer gitana, y hablo de la mujer, ¿no? A lo largo de la historia, el de los siglos, ha ido cambiando. Cuando el ideal era que la mujer fuera una mujer de la casada perfecta, ¿no? La esposa perfecta, el ideal de mujer blanca, victoriana, o el ideal victoriano de esa mujer en su casa, en la vida privada, cuidando a sus hijos, a su marido, ¿no? Recatada, fiel y no estando en la vida pública, cuando ese era el ideal de mujer social que la economía de ese momento histórico requería, que fuera una mujer sostenedora de su familia y sumisa a los caprichos y a las necesidades de su familia, a la mujer gitana se le representaba como una mujer pública, bruja, hipersexualizada, ¿no? Le mete la Carmen de Merimeo, las gitanas que te engañan y te leen la mano. Así es como se ha representado históricamente a la mujer gitana. Seguro que todo el que nos está escuchando tiene esa idea de la Carmen, ¿no? La Carmen de Merimée, que se basa en sus artes hipersexualizadas para engañar a los hombres y vivir la vida, ¿no? Prácticamente una prostituta. Sin embargo, cuando la economía cambia, cuando el orden económico cambia y necesita cambiar el ideal, y el ideal de mujer ahora es una mujer emancipada, dueña de sí misma, que puede participar en el mercado laboral en igualdad de condiciones, dueña de su sexualidad, no tiene por qué estar casada ni supeditada a la mirada de un hombre, de su padre o su marido, para ejercer sus derechos públicos,
Entonces el ideal de mujer gitana cambia radicalmente y se convierte en esa mujer sumisa, eternamente de luto, supeditada a los caprichos y a las necesidades de su familia, de su marido, ¿no? Siempre vigilante, siempre estando vigilada por una mirada vigilante de su familia. Esta idea, que seguro que todo el mundo ahora mismo acaba de ver, la Carmen de Mérimée en el siglo XVIII-XIX, y la gitana actual, vestida de luto en el culto, detrás del marido, 5 pasos. ¿Cuánto de esto es de verdad? ¿Cuánto de esto es de mentira? ¿Cuánto de esto es una necesidad de crear estereotipos dependiendo de la necesidad que tiene el orden económico y social de construir el ideal y el contraideal? Y al menos no vengo a sentenciar cómo son o no son los gitanos, cómo son los payos, al menos crear esa duda en lo que pretendo. Creo que lo va a conseguir, Pastora, esta tarde. Vamos a generar duda, vamos a generar debate. Yo creo que podríamos empezar a dar la palabra a las compañeras. Como vamos muy bien de tiempo, quizá hago una propuesta que también está fuera de lo acordado con las compañeras, pero así también damos voz a las compañeras. Os anunciáis por el chat, por favor, la que quiera hacer alguna pregunta a Pastora, y os daré la palabra. Gracias. No hay ninguna pregunta. Seguimos con nuestro debate, entonces, Pastora, sobre la mujer gitana. Podemos andar, si quieres, ¿Y hay gente que quiere intervenir de palabra? ¿Puede ser? No. No veo a nadie. El Santi ha levantado un dedito. Pues Santi, adelante. Sí, iba a ponerlo en el chat, pero esto que sería más efectivo si lo levantaba mano. Primero de todo, gracias. Y más que hacer una pregunta, agradecerte la reflexión que haces desde la disputa al orden mundial del hombre blanco occidental y de lo que representa y lo que subyace detrás de ese patriarcal, que para mantener ese estatus, que me gusta oírlo con la claridad que como lo estás haciendo, y que creo que habría que decirlo más claro, más alto, y que sin duda me siento totalmente representado por lo que tú dices, estando en la parte mala, por así decirlo, ¿eh? Es decir, mala en el sentido de decir, ostras, es que es verdad, todo lo que estás diciendo es así, y todo lo que tenemos nosotros subyace para mantener este orden, ¿no? Y me ha gustado oírlo con esa claridad meridiana y desde ese punto de vista, ¿no? Y agradecerte estas palabras, y a Poppy que también que haya podido hacer este debate, y nada, agradecerte las palabras y escuchar a ver qué debates abrimos, pero me parece una reflexión digna de ser llevada en el primer orden, ¿eh? Porque no es fácil oír atacar el problema de la raíz, que yo creo como has llevado. Gracias. Muchas gracias a ti, Santi, de verdad, por recogerlo así. Y sobre todo que lo diga un hombre, es magnífico. Gracias, Santi. Sí, tenemos otra compañera, Elia, que quiere hacer una pregunta, así que Elia, cuando quieras. Jo primer de tot, gràcies per estar aquí un divendres a la tarda amb nosaltres, explicant les coses d'una manera molt fàcil, que no és fàcil d'explicar, de resumir. Segon, disculpes per anar pel carrer, però em toca portar els nens amunt i avall. I la pregunta era, ves reflexiona el nostre paper com a dones no gitanes. Cada cop que ens donen un espai petit que nosaltres podem ocupar, tendim a ocupar-lo al màxim, perquè per algun espai que tenim l'ocupem. I deixem de banda la resta de feminismes diversos que no són majoritaris. Com que no esteu representats en general enlloc, en els espais de dones tampoc. I la pregunta era, com de mal us fa això i com podríem fer per ajudar-vos a visibilitzar altres feminismes, que no som sempre nosaltres els que ocupem? Vale. Gracias, Elia. Creo que me ha preguntado Elia que cómo hacerlo. Lo he entendido, ¿eh? Que lo he entendido casi.
qué podrían hacer el feminismo blanco por esta cuestión, ¿no?, de apoyarnos a las mujeres gitanas y cómo hacemos esas alianzas posteriores con otros feminismos que no son hegemónicos. Puede ser así más o menos, Elia, ¿no? Oh, me dice que sí. Bien. ¿Habéis visto que ya entiendo el catalán? Bueno, yo siempre, esta pregunta me encanta cuando me la hacen porque de verdad me siento muy cómoda cuando alguien me pregunta, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? ¿No? Yo soy una paya, soy feminista, me creo esta historia, ¿qué hago yo? ¿Dónde me sitúo yo? Es magnífico que se haga esa pregunta. Yo creo que una de las cuestiones que se puede hacer es asumir este discurso y saberlo reproducir. O sea, cuando alguien dice un estereotipo sobre los gitanos y las gitanas, al menos invitarlo a la duda. Invitarlo a conocer qué hay detrás, qué es intereses económicos, de verdad, que son económicos y políticos, se han construido a lo largo de la historia, a quién ha beneficiado y sigue beneficiando económicamente que los gitanos y las gitanas ocupen un lugar de subalternidad o que se sigan mirando como su desarrollo y primitivismo. ¿A quién beneficia que estén situados ahí? Porque eso abarata mucho la fuerza de trabajo, porque eso hace que haya grandes bolsas de pobreza y mientras existen grandes bolsas de pobreza hay mano de obra sustituible y las luchas sindicales que emprendamos no van a tener tan buen resultado porque siempre va a haber una persona más pobre dispuesta a trabajar más por menos, ¿no? O sea, que las grandes bolsas de pobreza dificultan, por supuesto, muchísimo la vida a los pobres que la conforman y a las personas pobres que la conforman, pero también a las otras personas que estamos trabajando en el mercado, que siempre vamos a tener ahí un ejército sustituible de gente que vive muy mal, dispuesta a que cuando les fijamos horas extras nos cambien, ¿no? Entonces, ¿a quién beneficia que siga existiendo bolsas de pobreza? ¿A quién beneficia que siga habiendo un discurso que diga que la idiosincrasia gitana es la que le hace ponerse en ese lugar de pobreza y exclusión? Aquí hay muchos intereses detrás. Entonces, algo que sí se puede hacer, tanto desde el feminismo como desde la disidencia política, es plantear estas cuestiones cada vez que alguien enuncie un estereotipo sobre las personas gitanas, ¿no? Porque al final, cuando se dice qué machistas son los gitanos, habrá gitanos machistas y gitanos menos machistas, como hay payos más machistas, familias más machistas de payos y de gitanos, ¿no? No sé, el tema de la homosexualidad lo he visto en familias gitanas tratar con la máxima normalidad y he visto otras familias gitanas que no toleran que su hijo o su hija sea homosexual. Igualito que lo he visto en las familias payas. Por ejemplo, el tratamiento de la homosexualidad, por poner un ejemplo, gitanos y gitanas y la transexualidad en familias gitanas muy pobres, asumirla como una naturalidad y una defensa de sus hijos o su hija máxima, como lo he visto en familias payas y al revés. Entonces, cada vez que alguien coloca en un estereotipo fácil a las personas gitanas, realmente llevarlo a ese estado de duda. Creo, Elia, que eso, si tuviéramos alianzas en eso, si hubiera más gente haciendo este cuestionamiento, nos ayudaría muchísimo, muchísimo. Y sobre la segunda pregunta, que creo que es las alianzas con otros feminismos ¿no? Con otros feminismos no hegemónicos, yo creo que se están dando de manera muy natural y creo que la gente joven lo está haciendo de una manera mucho más natural y más sencilla de lo que quizás nosotras con casi 40 años estemos planteando desde los debates teóricos o académicos o desde un debate mediático, ¿no? Yo cuando escribí ese libro lo estaba escribiendo para la disidencia paya, o sea, para payos y payas, para mis compañeras del sindicato, para mis compañeros del sindicato o de la CUP o de la izquierda catalana o sea, gente que quiere cambiar este mundo, ¿no? Y que no le parece justo, pero que a la vez son payos y payas y que quizás ocupen un lugar de poder más fácil que hablarlo desde una persona migrante o gitana, ¿no? Yo escribí ese libro para mis compañeros y mis compañeros de la lucha. Me lleva una grata sorpresa infinita cuando he visto cómo se ha cogido el libro y estas teorías en el movimiento asociativo gitano, sobre todo el más joven, y en los movimientos migrantes, sobre todo las personas migrantes, los hijos y las hijas de la migración o que casi han criado aquí, ¿no? Lo abrazan con una cosa que a mí verdaderamente me ha emocionado mucho. Esa alianza entre feminismos otros, se está dando y la gente joven lo ve con claridad. Siento una empatía sobre la gente que está igual de fastidiada que ellos, que cada vez existen más espacios de pensamiento común, ¿no? En el País Vasco estuve no hace tanto, hace un par de meses, hablando con feministas vascas, donde ellas también sentían un lugar no hegemónico por ser mujeres vascas y toda su historia, su tradición de persecución, ¿no? Política y de violencia institucional contra ellas, y cómo ellas,
cuando le hablaban las mujeres migrantes y las mujeres gitanas y las colocaban en un lugar de hegemonía a ellas, a feministas vascas, ¿pero esto qué es? ¿No? Cuando empezaron estos debates, yo, si mira lo que me han hecho a mí y a mi gente, ¿cómo me vais a situar a mí en la hegemonía? ¿No? Pero han abierto el debate, se han puesto a hablar de verdad y a escucharse con las mujeres migrantes, a escucharse con las mujeres gitanas. Estuve con ellas en una jornada interesantísima sobre estas cuestiones, ¿no? Creo que el dolor real, el dolor de barriga real, como yo le llamo, abre estos espacios de alianza, por lo menos de diálogo, si no de alianza, por lo menos de diálogo, porque la empatía, cuando te sabe subalternizar, o cuando te sabes que tu vida es más difícil, que tu cultura, tu lengua, tu forma de vivir está en el mundo, está en peligro, estos lazos nacen de una manera bastante espontánea. Nosotros nos quedan llamar, como yo hago, al discurso a las alianzas amplias, a que nos entiendan al diálogo, ¿no? Pero más allá de mi llamamiento, que puede ser discursivo, en las prácticas están ocurriendo, o al menos yo cada vez lo estoy viendo más. No sé si tú lo verás así, Elia. Gracias, Pastora, gracias, Celia. Añadir solo una cosita, porque teniendo compañeras tan maravillosas como las que tengo, tanto dentro de Esquerra Republicana Sabadell, las compañeras de Esquerra Donas del Vallès y en la más amplia visión, generando estos debates, generar estos encuentros, ya es una forma muy importante de visualizarnos, ¿no? A las mujeres gitanas, feministas o no, o en un proceso de ser feministas, pero realmente el romper esa separación en la que siempre hemos estado, ¿no? Como mujeres, en un bando la mujer blanca, homogénica, como la se quiera llamar, y en otro lado las racializadas, yo creo que hace falta un lazo, ¿no?, de unión, que compartimos muchísimas cosas y que es muy necesario, ¿no? Poder tener estos diálogos, poder, ¿no?, compartir, hacer reflexionar juntas es muy importante. No sé si tenemos alguna pregunta más. María. Adelante, María Teresa, adelante. A ver, hola. Buenas tardes. Primero, gracias a Esquerra Republicana y a ti, Pastora, por hacer esta charla que me parece muy interesante y muy necesaria, ¿no? A ver, te hablo desde una paya, casada con un gitano desde hace 45 años y bueno, y con mucha relación con la familia, ¿no? Y además familia de Málaga. Entonces, un poco lo que quería, bueno, de Málaga y Torre del Mar, un poco lo que quería transmitir es que yo creo que actualmente muchas mujeres gitanas, aunque no se den cuenta, están haciendo un paso bastante importante hacia el feminismo. O sea, no son las típicas mujeres de que cuando yo me casé hace 40 años eran un estereotipo y estaban con el marido, con la familia. O sea, igual hoy en día siguiendo las mismas tradiciones a nivel familiar y a nivel de todo, pero creo que ellas con sus pasos y con su manera de ver la vida, de decir, bueno, yo soy también feminista, sindicalista, bueno, protestona, soy de todo y ellas me conocen y estoy hablando mucho con ellas. Hablo con ellas y muchas veces discutimos. Y creo que sin ellas saberlo, son de verdad feministas de alguna manera, ¿no? A su manera, pero están rompiendo también muchos tópicos y muchas cosas. Y creo que eso también es muy importante. Y yo desde luego siempre que puedo lanzo, bueno, normal, ¿no? Pero sí que creo que se está avanzando muchísimo sin perder vuestras raíces, sin perder vuestras cosas, pero es hacia otro sitio donde van. Sobre lo que has dicho sobre la homosexualidad y todo, lo hemos vivido nosotros y te puedo asegurar bueno, que no ha habido casi ningún problema y ha sido una manera de acoger que incluso hasta en nuestra familia, bueno, mi hija en concreto se sorprendía de una persona como puede ser mi suegra con 90 años, bueno, 97 años, viera tan normal una relación, o sea, es asombroso, o sea, nos hemos quedado todos, entonces eso quiere decir que, bueno, que un poco lo que en realidad están dando por ahí o están diciendo de los gitanos, pues lo que tú dices, que hay gente de todo en todas partes, ¿no? También decir que últimamente en las elecciones también nos hemos dado cuenta que la comunidad gitana está hacia un voto muy de derechas. Es una cosa que nosotros también allí intentamos
canalizar por todos los sitios y discutimos mucho, pero también existe ahora eso, y eso sí que os puede y nos puede hacer mucho daño a todos, ¿no? Y bueno, me vais a perdonar, voy a escuchar ahora tu respuesta, Pastora, pero es que me tengo que ir porque, bueno, ha venido otro familiar, pero bueno, muchas gracias, ¿eh? Espero que os haya servido de algo mi visión o mi manera de ver también esto. Hombre, Gracias. María Teresa, tu visión tan cercana y de tantos años, desde luego es riquísima lo que nos puedas aportar. Yo creo que los gitanos y las gitanas tienen que hacer la lucha desde... la cultura gitana tiene grandes valores de izquierda. Otra cosa es que la izquierda ningunee lo que no se parezca demasiado a ello, y creo que hay un error donde toda la izquierda puede cometerse, incluso me meto yo que también, que a la par que mestiza gitana, soy muy de izquierda, ¿no? Y creo que ahí es un error, ¿no? Porque hay grandes valores gitanos que son puramente, al menos antiderecha. La cooperación, el apoyo mutuo que el pueblo gitano tiene, el que lo que le pasa a uno nos pasa a todos, ¿no? Más allá de la familia nuclear. Las formas de economía alternativa que han creado a lo largo de la historia para no tenerse que someter a un patrón, que es lo que yo intento poner en práctica en ese libro. La autogestión, las cajas de resistencia y la seguridad social alternativa que muchas comunidades gitanas aún tienen, que cuando alguien tiene un problema hay una caja de resistencia común cuando la seguridad social o las medidas del gobierno no sostienen, ¿no? Estos son idearios, o sea, esto vitalmente es una política de izquierda y se sitúa enfrente del individualismo y la competición que la derecha propugna y que este mundo capitalista propugna. Entonces, lo interesante sería que supiéramos apreciar estas cuestiones sin hacer unos juicios de valor porque se tengan determinadas formas de vivir o espiritualidad o creencia, y que pusiéramos en valor estos valores, ¿no? La gente que es de la iglesia evangélica, que yo tengo oportunidad de hablar con muchos gitanos evangélicos, digo, pero si vosotros sois de izquierda, ¿por qué? Si la derecha es justo lo contrario a vosotros, si cae uno, caemos todos, y cuando uno se queda atrás vamos todos y le apoyamos. Y esta gente de la derecha es todo lo contrario, es la ley de la selva, el que más puede, que más corra, ¿no? Si son valores completamente antagónicos a lo que ustedes hacéis. Yo creo que la izquierda tendría más que hablar de opio del pueblo cuando se habla de espiritualidad, de religión, de cultura. Más que hablar de esto, deberíamos de ver qué valores hay detrás de esas culturas, intentar hacer algunos lazos a partir de ahí, ¿no? En vez de decir, uff, es que son tan irracionales, su cultura, sus creencias, no, esto no va con nosotros y esto nos impide la emancipación del pueblo, ¿no? Pues a lo mejor no, ponernos en un estado de duda y decir, oye, no, porque al final se lo estamos regalando a la derecha, cuando la derecha es completamente contraria a esa idea de la comunidad, a esa idea de la prosperidad individual no vale, es la prosperidad del grupo. Por más que yo me pueda comprar la mejor casa, si no me puede venir mi suegra, mi madre, mi hermano al mismo barrio que yo, no me voy, ¿no? Este tipo de cosas, la prosperidad individual, que tanto premia y propone el capitalismo actual, precisamente son contravalores muy a tener en cuenta, que nos pueden dar pistas sobre el modelo de futuro, ¿no? Sin embargo, pues no se mira tanto ahí por todos estos prejuicios. Yo creo que sí. Muchas gracias, María Teresa, sinceramente de corazón, por haberte escuchado, de verdad. Gracias, Tere, gracias, Pastora. No sé si hay alguna pregunta más, algún compañero quiere hacer alguna intervención. Tenemos 5 minutos, así que yo voy a aprovecharte, Pastora. Teníamos que haber estado compartiendo el espacio a finales de año y poder tener este debate en directo, pero no ha sido posible. Perdón. Si alguien puede silenciar, gracias. Y yo antes de que cerremos o para cerrar, sí, con una mirada y una perspectiva de futuro y en positivo y en libertad, que eso es muy importante, plantearte un poco la pregunta, ¿en qué punto de partida estamos las mujeres gitanas, ¿no? Desde tu punto de vista. Pues mira, yo creo que mucho de lo que se habla hoy de economía feminista, de los cuidados en el centro, ¿no? Desde el punto de vista feminista, ¿no? De esta idea de la interdependencia, que es que todas las personas en un momento de su vida necesitan de otras para la subsistencia, o bien cuando eres un bebé, o bien cuando estás enfermo, o bien cuando eres una persona anciana. Y todas estas cosas que habla el feminismo, creo que las mujeres gitanas tienen mucho que decir en esto, porque la idea del cuidado en el centro, de la vida en el centro, de el bien vivir o el buen vivir por encima
de la acumulación de riqueza, de la prosperidad material, forma parte de la historia del pueblo gitano, de sus formas de mirar el mundo, de ser y de estar. Entonces creo que tiene mucho que aportar, ¿no? Las cosas que venimos hablando hoy es que tenemos que salir de este modelo injusto de mundo que le priva de vida digna a cada vez más gente, y después de esta crisis económica y sanitaria, aún más gente se van a ver privada de la vida digna. A esto hay que cambiarlo, estas reglas del juego hay que subvertirlas, pero tampoco tenemos un plan a medio plazo de poder salir de este mundo tan cruel o de esta cosa escandalosa, como algunas autoras feministas le llaman, ¿no? De este capitalismo, patriarcado, racismo, colonialidad tan injusto. Creo que podemos mirar a los márgenes, que es mi propuesta en ese libro, porque hay muchas comunidades que ya viven en el colapso, muchos pueblos que ya han vivido en el colapso durante siglos y han ideado fórmulas cooperativas de resistencia y de poder sostener la vida, incluso cuando nada más lo sostienen, porque no hay un Estado o una administración pública que la sostiene, cuando no hay un mercado al que puedas acceder para comprar los bienes básicos o los cuidados básicos para sostener la vida, ¿no? Cuando no hay guarderías públicas, cuando no hay comedores escolares, cuando no hay salario mínimo garantizado, cuando solo queda el grupo como apoyo. Los gitanos y las gitanas tienen una escuela de esto, tienen una cátedra de supervivencia en el colapso y de la persecución y la represión. Los gitanos y las gitanas han sido el único lugar de Europa donde no se habla el romanó, que es la lengua de los gitanos, es el Estado español. Porque el proyecto nacional español fue tan duro, tan represor, tan cruel contra la cultura y la lengua, que lo que nos quedan es un vocabulario que es lo que se llama el caló, con algunas palabras. Pero cuando vamos a encuentros internacionales con otras gitanas, es muy triste ver que las gitanas de Hungría, ¿verdad? Prima, la gitana de Hungría y la gitana de Inglaterra o de Finlandia se entienden y nosotras no podemos hablar porque la lengua la persiguieron, ¿no? Con una violencia inusitada y sin parangón ni con otros territorios. Los gitanos y las gitanas han sobrevivido y han vivido esto, han vivido una persecución, han conseguido mantener sus formas culturales, una resistencia, un grupo sólido y una identidad. Al menos a las personas que pretenden cambiar el mundo tienen que tener cierta curiosidad de cómo esto ha sido posible, al menos, ¿no? Oye, a ver cómo lo han hecho. Y además de leer autores rusos, que yo también los leo, quizás haya muchas pistas en comunidades tan cercanas como la población gitana. Yo creo que las feministas estamos en ese lugar, las feministas gitanas, las mujeres gitanas, la gente gitana, que nos enunciamos desde ahí, tenemos esto que aportar y esto que decir para quien quiera escucharlo, porque creo que hay una sabiduría ancestral ahí que puede ser un granito de arena importante que aportar a ese proyecto emancipatorio que nos salve a todas y todos de esta casa escandalosa en la que vivimos. Muchísimas gracias, Pastora. Lo vamos a dejar por aquí. Un honor compartir contigo esta tarde. Agradecer a todo el público, agradecer a nuestras compañeras también del Ayuntamiento de Sabadell su interés y la participación en nuestra charla. Agradecer a TV Sabadell Vallès también por estar con nosotros y cubrir el acto de esta tarde. Recordar a los compañeros que todas las charlas están en YouTube, que la nuestra ha sido grabada y se incorporará próximamente, y que seguimos a lo largo de la semana que viene reivindicando como donas de Esquerra Republicana de Cataluña con nuestro ciclo de charlas y aportando nuestro granito de arena. Muchas gracias a todos.